Okay, welcome back. Bienvenidos de regreso. Is everyone understanding everything we're talking about? ¿Están todos comprendiendo lo que hemos estado hablando hasta ahora? No questions? ¿No hay preguntas? No questions. Okay. Bueno, no hay preguntas. All right. Ok. Now, often a leader A menudo un líder, feels, especially a pastor who's starting a work, en especial un pastor que está iniciando una obra, will feel like they have to make all of the decisions va a sentir como si tuviera que tomar todas las and that decisiones they must do everything. y que debe hacer todas las cosas. When my wife and I started an English service in our Virginia church, Cuando mi esposa y yo iniciamos un servicio en inglés en la iglesia donde estamos en Virginia, there was two people, habían solo dos personas, my wife mi esposa and myself. y yo. And maybe we had one or two people come to church. Y que de vez en cuando llegaba una u otra persona a la iglesia. So we had to do everything. Así que teníamos que hacer todo. And even then, Y aún ahí, as the pastor, como pastor, I couldn't do everything by myself. no tenía la capacidad de hacerlo todo. I needed my wife to help Necesitaba la ayuda de mi esposa, because there were things that I couldn't do, porque habían cosas que no podía hacer. or else I wouldn't have time to meet the Lord and to prepare messages and worship lists and so forth. De lo contrario, no tendría tiempo para buscar al Señor, para preparar el mensaje y todo eso. So even if you're starting a work Así que aun si uno está solo comenzando un and trabajo beginning from scratch, desde cero, as soon as you are able, tan pronto como uno es capaz, you need to start preparing a team uno debe preparar un equipo and beginning to delegate responsibility. y delegar responsabilidades. You have to learn to delegate so that you can focus on preparing and meeting with the Lord. Debemos aprender a delegar para poder enfocarnos en buscar al Señor y encontrarnos con Él. Let's look at Exodus chapter 18. Miremos en Éxodo capítulo 18. Oops. I'm in Genesis. Exodus 18, and we'll start in verse 13. Éxodo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Yeah, let's read out till 14. Y verso 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? At a certain time after they had left Egypt, Después de cierto tiempo de salir de Egipto, and since they had left Egypt, Moses had absolute authority. y desde el momento en que salieron de Egipto, Moisés tenía una autoridad absoluta. He was the only one who made decisions. Era el único que tomaba decisiones. Now, history tells us Ahora, la historia nos dice that the children of Israel numbered well over 1 million at this point. que el pueblo de Israel superaba 1,000,000 de personas. And he would sit from morning until evening Y él se sentaba desde la mañana hasta la noche to meet with every person who had a request. para reunirse con cada persona que tenía alguna petición o algún asunto. And it was taking all of his time all day. Y le requería dedicarle todo el tiempo, todo el día. Let's read verse 15 and also 16. Veamos en los versos 15 y 16. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
They come to me to hear from the Lord. Vienen a mí a escuchar de parte de So Dios. I have to listen to everyone. Así que tengo que escucharlos a todos. Now, on the surface, this sounds like exactly what a leader should do, doesn't it? Ahora, en la superficie pareciera que esto es lo correcto. A leader should meet with the people and share with them the mind of the Lord. Un líder debería reunirse con las personas y compartirles la mente de Dios o lo que viene de Dios. Correct? ¿Correcto? But it was taking all of Moses' time. Pero estaba consumiendo todo el tiempo de Moisés. From beginning to end of the day, Desde just el- meeting with people. Desde el principio hasta el fin del día, solo reuniéndose con gente. And in verse 17, his father-in-law says, this is not good. Y en el verso 17 su suegro le dice, no está bien. So read verse 17 and 18. En versos 17 y 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. You can wear out. Vas a consumirte. You cannot do this all by yourself. No puedes hacerlo solo. Even in a church that my wife and I started with just 4 people, Aún en la iglesia que mi esposa y yo comenzamos, donde solo éramos 4 personas, I couldn't do everything all by myself. yo no podía hacer todo por sí solo. I needed her to help me. La necesitaba para que me And I ayudara. needed others to help me also. Y necesitaba que otros también me ayudaran. Our church in Clearwater Nuestra iglesia en Clearwater is very small. es muy pequeña. Only 10 people. Solo somos 10 personas. And our pastor doesn't do everything by himself. Y nuestro pastor no hace todo por sí solo. He has to delegate responsibilities Él delega responsabilidades because it's too much to handle on one person. porque es demasiado para que solo una persona lo So maneje. Moses' father-in-law Así que el suegro de Moisés gives him very wise counsel. le da un consejo muy sabio. And he tells him to set up wise leaders Y le recomienda que señale líderes sabios and divide them up into groups, y que los divida en grupos, some who will rule over 10, some who will rule over 50, and some who will rule over 100. algunos van a liderar a 10, otros a 100 y a más, And over 1,000 and so forth. y a 1000 y etcétera. And set up a reporting structure, an organizational chart. Y a establecer una organización que pudiera rendir cuentas. So the people who rule over 10 report to the people who rule over 100, and the people who rule over 100 report to the people who rule over 1,000, and likewise. Así que los que gobernaban sobre 10 tenían que reportar al que gobernaba sobre 100, y el que gobernaba 100 al que gobernaba 1000 y etcétera. If someone at this level has a problem that they can't solve, they move up to the next level. Y si alguien en este nivel tenía un problema que no podían resolver, lo pasaban al siguiente And if they nivel. have a problem they can't solve, they move up to the next level. Y si estos tenían un problema que no podían resolver, lo pasaban al siguiente. And eventually, it either gets solved or Moses will solve only the hardest, most difficult problems. Y eventualmente alguien lo resolvía, o de lo contrario llegaba hasta Moisés, quien era encargado de resolver solo lo más complicado. So that Moses can spend the majority of his time on the mountain and hearing from the Lord. Para que Moisés pudiera pasar la mayor parte del tiempo en el monte escuchando al Señor. This is a much better way of doing things Esto es una mejor manera de hacer las cosas, for many reasons. por muchas razones. For many reasons. Por muchas razones. One reason Una is it frees up Moses' time to spend meeting with the Lord. es que libera la agenda de Moisés para que pueda dedicarle tiempo a estar con Dios. He's responsible for the spiritual leadership, the spiritual vision, Él es responsable por el liderazgo espiritual y la visión espiritual. and therefore it's necessary for him to spend time meeting with the Lord and hearing from him. Y por lo tanto es necesario que él pase tiempo encontrándose con Dios y escuchando a Dios. It also También trains
other leaders on how to make decisions. Sirve para que otros líderes puedan entrenar en cómo tomar It decisiones. sets up a structure Establece una estructura of authority de autoridad where people can be trained and eventually lead a group there on their own. donde la gente puede ser entrenada y eventualmente ellos puedan liderar a otros grupos. So you're developing leadership skills Así que in esta other people. ayuda a desarrollar destrezas de liderazgo en otras It's personas. very dangerous when one person has all of the power. Es muy peligroso cuando solo una persona retiene todo el poder. So you have to train others to help you. Así que hay que entrenar a otras personas para que nos ayuden. Now, each position, if you are in this situation, you must make sure that each position has clear expectations. Ahora, si tú estás en esta situación, debes asegurarte que cada posición tenga claridad en lo que se espera. When you give people responsibility, Cuando le das responsabilidad a alguien, you have to let them know what the expectations are hay que hacerles saber qué se espera de ellos and what their boundaries are. y cuáles son sus límites. The people in Moses' time here who had responsibility over 10 people La gente aquí, en el caso de Moisés, que estaba a cargo de 10 personas, had different expectations and different qualifications than the people who led 1,000 people. tenían distintas calificaciones y se requería de ellos cosas distintas en comparación con aquellos que estaban a cargo de 1000 personas. So you could start someone off leading 10 and eventually 100 and then eventually 1,000. Así que alguien podía empezar liderando 10 personas y después subir a liderar a 100 y después a 1000. You understand? ¿Comprendemos? You need to give them clear expectations, Necesitamos darles definiciones a claras, clear description of their duties and responsibilities. una clara descripción de sus responsabilidades, Otherwise, if things are unknown, porque si no se entienden estas cosas, it's very easy to make mistakes. entonces es fácil cometer errores. It's very easy to try to handle something that you might not be able to handle because you think you should. Es fácil que alguien crea que debe manejar algo que no se espera que maneje, porque no entiende qué es lo que tiene que hacer. We had a situation once where someone was given responsibility over a small group, Tuvimos una situación, en una ocasión alguien era responsable de un grupo and there was someone in this small group who had a problem in their personal life. y alguien en este grupo tenía un problema personal. And they went to the leader of that small group. Y entonces acudieron al líder de ese grupo. And because that leader of that group did not have clear boundaries or expectations, Y debido a que este líder no entendía bien cuáles eran sus límites o qué era lo que se requería de él, he tried to handle the problem on his own. trató de manejar el problema por sí mismo And he did not tell the pastors what was going on. y no le comunicó a los pastores lo que estaba sucediendo. And the problem got worse, not better, Y el problema empeoró en lugar de mejorar in the individual's life. en la vida de este individuo And it eventually affected the entire family and the entire small group. y eventualmente esto afectó a la familia de esa persona y a todo ese grupo, To the point where there was destruction in the home. al punto de que hubo una destrucción del hogar. And only at that point did the person tell the pastors what was going on. Y no fue hasta que se llegó a ese punto que entonces el líder le explicó a los pastores lo que estaba pasando. And at that point, it was too late to fix anything because the damage was already well beyond fixing. Y para entonces era imposible hacer algo porque el daño ya era muy fuerte. The problem, if at its beginning stages, El problema, cuando estaba en sus inicios, needed a pastor's care right from the beginning. requería de la atención del pastor, Needed someone more mature in the Lord. requería de alguien que fuera más maduro en el Señor. And this person was not ready for it. Y este líder no And- estaba preparado para eso. He thought he was doing the right thing, but he missed
the mark. Él creyó que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad él falló en lo que hizo. And it was, to a certain extent, it wasn't his fault Y hasta cierto punto no fue su culpa, because he did not have clear boundaries. porque él no se le habían dado límites, He did not have clear expectations. no se le habían explicado lo que se requería He de should él. have known to go to the pastor immediately. Él tenía que entender que debía acudir al pastor en esa But- situación, Because he wasn't clear, pero debido a falta de claridad, he tried to handle it on his own, Trató- thinking he was doing the right thing, él trató de manejarlo por sí mismo creyendo que estaba haciendo lo correcto. and actually he was doing the wrong thing. Y en realidad estaba cometiendo un error. That's why you have to give very clear expectations. Y por eso es que debemos dar expectativas claras. Every position, Cada every posición. position. When I first started in ministry at my home church when I was younger, Cuando yo comencé en el ministerio, en mi iglesia local, cuando era más joven, and I had my first ministry was leading worship. mi primer ministerio fue dirigir la alabanza. Leading worship, Dirigir alabanza. and I had very clear boundaries and expectations. Y yo tenía límites bien claros y entendía qué era lo que My tenía que hacer. pastor sat down and shared with me. Mi pastor se sentó conmigo y me explicó. He says, as a worship leader, this is your responsibility. Me dijo, como líder de alabanza, esta es tu These responsabilidad. are the expectations that you have, that we have for you. Esto es lo que esperamos que tú cumplas. You're not to do this or this, and he told me what things I could do and couldn't do. Y no puedes hacer esto, ni tampoco esto, y me explicó qué cosas podía y no podía hacer. And as you're behind the pulpit during service, Conforme estés detrás del púlpito durante el and as you're servicio leading the service as a worship leader, y conforme guíes la alabanza, these are the expectations that we have for you. esto es lo que esperamos que tú hagas. And if you don't know what to do, Y si no sabes qué hacer, or if something happens and you don't know what to do, o algo sucede y no sabes qué hacer, you take a step back and you look for me, and I will take over. das un paso atrás, me volteas a ver y yo me encargo del asunto. So even in the ministry of leading worship, which was my first ministry, Así que aún en el ministerio de dirigir la alabanza, el cual fue mi primer I was ministerio, given specific instructions, se me dieron instrucciones específicas and anything in between the boundaries, I was given free reign over. y cualquier cosa que estuviera dentro de los límites se me daba libertad para que yo actuara. I knew what I could do and what I couldn't do. Entendía lo que podía hacer y lo que no And podía hacer. it was also clear to me that if there was ever a time where I didn't know what to do, Y también se me hizo claro que si había algo en donde no sabía qué hacer, if there was something that occurred in the service that I didn't know how to handle, si ocurría algo durante el servicio que yo no sabía cómo manejar, I was given instructions on how to even handle that. se me dio instrucciones de cómo manejar aún eso. So for me, Así que para mí, the boundaries were very clear. los límites eran claros. So I was able to be successful. Y eso me permitió tener I éxito. was able to fulfill that ministry, Pude completar ese ministerio and I was able to take pride in it and do it to a certain standard of excellence. y pude hacerlo con dignidad, con satisfacción y con excelencia. Because I was given boundaries and I stayed within those boundaries. Porque me dieron límites y me mantuve dentro de los límites. So no matter what you're doing, whether it's leading worship or teaching a children's church or a youth church or whatever it is, Así que no importa qué es lo que haces, si es trabajar con niños, escuela dominical o alabanza, cualquier área. any area, you have to give them expectations so they know what they're to do, what they should do. Hay que darle a las personas lineamientos claros para que Ok. sepan qué esperamos de ellos. You understand? ¿Comprendemos? It's better because there's no confusion. Esto es mejor porque evita las confusiones. There's no uncertainty. No hay incertidumbre. Everyone knows what they're supposed to be doing and when they're supposed to be doing it. Todos saben qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que So hacer. there's order, there's structure, there's not chaos. Para que haya un orden, una estructura y no haya caos. I was part of as a pastor, I had the pleasure to marry people, to perform wedding ceremonies.
Como pastor, yo he tenido el privilegio de casar personas, de hacer casamientos. And throughout the years, we've done a few. I don't know the number off the top of my head, but Y durante el año hemos hecho algunos, no recuerdo exactamente cuántos, there are some people pero algunas personas who have a rehearsal. hacen un ensayo. They rehearse the wedding ceremony, Hacen un ensayo de la ceremonia and they have a structure. y tienen una estructura. Okay, people are going to come in, they're going to stand here, they're going to stand here, and the bride and the groom is going to be here. Dicen, bueno, esta gente va a entrar, unos se van a sentar aquí, otros aquí, el esposo, el novio y la novia van a estar en We're este gonna- lugar And they follow a structure. y siguen una estructura. And the wedding goes off very well. Y la boda se lleva a cabo en orden. This person's going to sing a song, this person's going to say a prayer, give a testimony. Tal persona va a cantar un canto, tal persona va a compartir un testimonio. I've had the unfortunate opportunity to be a part of a few weddings where they didn't want to rehearse. Y también he tenido la oportunidad, desafortunadamente, de participar en algunas bodas donde no hacen un They ensayo. said, we'll show up at 10 o'clock on Saturday morning and we'll just wing it. Y ellos dicen, bueno, el domingo, el sábado, nosotros vamos a llegar a las 10 de la mañana y vamos a ver qué pasa. And we'll just see what happens. Y vamos a improvisar. Or they sound real spiritual and they'll say, we'll just flow with the Spirit. O tratan de ser bien espirituales y dicen, vamos a fluir en el espíritu. And they've got 8 people in their wedding party Y tienen a 8 personas en la boda and 250 guests y 250 invitados and pastors who are supposed to help them. y pastores que tienen que ayudarlos. And no one knows where to go and no one knows what to do. Y nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo hacerlo. It's chaos. Es un caos. You ever seen a wedding like that? ¿Han visto alguna boda así? I hope not. It's Yo chaos. espero que no, porque es un caos. It's not fun for anyone. Nadie la pasa bien. Even the bride and groom, they become stressed out. Aún los novios se mantienen estresados. It's very important to have structure Es importante tener una estructura so people know what they are supposed to do and when they are supposed to do it. para que la gente sepa qué hacer y cuándo hacerlo. You can become very rigid and very legalistic with this, Ahora, uno también puede volverse muy rígido y muy legalista con estas and you cosas can start putting unrealistic boundaries on people. y uno puede cometer el error de establecer límites imposibles. And then you become very rigid and you become very autocratic or very authoritarian. Y uno termina volviéndose en alguien muy rígido, muy autocrático o autoritario. That's not what I'm talking about. Esto no es lo que estoy diciendo. What I'm talking about is having order and clear boundaries so there are no mistakes. Lo que estoy diciendo es que hay que tener orden y lineamientos claros Or para evitar los Also, errores. that so that people can be successful in those roles that you give them. Y también esto sirve para que las personas cumplan con éxito las tareas que se les Have you dan. ever had anyone ask you to do something for them? ¿Alguna vez les han pedido que hagan algo o un favor para hacer algo? And you say, okay, how would you like it done? Or what do you want? Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? And they say, oh, it doesn't matter, just surprise me. Y la persona dice, no importa, solo haz algo que me sorprenda. And so you do the task and you give it to them, Así que ustedes hacen la tarea, lo entregan and they say, ooh, I don't like that. y dicen, ay, eso no me gusta. Can you do something else? ¿Puedes hacer otra cosa? Okay, what do you want? Bueno, ¿qué quieres? I don't know, but I know I don't like this. No sé, pero definitivamente esto no. So then you try again, Así que uno trata otra vez and you give them something, y les da algo. and they say, I don't like that either. Y dice, no, no me gusta esto tampoco. It's very frustrating Es muy frustrante to live in that or work in that kind of environment. trabajar en ese tipo de ambiente. It's much better for them to say, okay, this is what I want. Es mejor, These are the boundaries. es mejor si os dijeran, bueno, esto es lo que quiero, estos son los lineamientos And everything else you can do however you need to do it. y lo demás, pues hazlo como mejor te parezca. That's how people can flourish. Así puede la gente florecer. Do you understand?
¿Comprendemos? So in order to delegate responsibilities to people, Así que para delegar responsabilidades en las personas, you have to have people that you can trust to take on those responsibilities. hay que tener personas en las que podamos confiar para darles esa responsabilidad. In your book, En su libro de texto, the author, Dr. Bailey, gives a organizational chart of what the local church structure could be. el autor, el doctor Bailey, da un diagrama de un ejemplo, una organización de una iglesia. It's a suggestion. Esta es una sugerencia, It's following a pattern that had worked for him throughout the years, es un patrón que funcionó para él a través de los años, but it's supposed to help us, the readers, y está ahí para ayudarle al lector, see how things could be and how they could help us improve. para darle una idea de cómo podría ser esto o cómo se podría mejorar. So you have a pastor, Así que tenemos un pastor, and as I mentioned, you have an assistant pastor. como lo mencioné antes, a veces hay un pastor asistente, You also need elders and deacons who can help. pero también se necesitan ancianos y diáconos que ayuden. Now, what is an elder? Ahora, ¿qué es un anciano? What is an elder? ¿Qué es un anciano? Now, I like in Spanish, anciano. A mí me gusta en español la palabra anciano, It implies ancient. porque It's the same word, ancient. sí, porque trae la idea de algo que es antiguo, It's similar. a una similitud. And that implies that to be an elder, someone has to be very old. Y eso da la idea que para ser anciano hay que ser antiguo, hay que ser viejo. Now, that's not always the case. Bueno, esto no siempre es el caso. Let's look at 1 Timothy chapter 3, Veamos en 1 Timoteo capítulo 3 and we'll look at some qualifications for elders and for deacons, and we'll describe what those ministries are because you need them as a leader. You need an elders, you need deacons. y vamos a ver la definición de los ancianos, de los diáconos, porque son necesarios para trabajar. Okay? So let's read these qualifications. Así que leamos estas calificaciones. Sure. Yes, please. 1 through 7. Capítulo 3 de 1 Timoteo, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. And I believe also in the book of Titus, Y creo que también en la epístola a Tito, in chapter 1, en el capítulo 1, verses 5 through 9. versos 5 al 9, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Okay? Both of these portions of Scripture describe what an elder is. Ambas porciones de la Escritura describen lo que es un anciano. And as you are praying Y conforme estén orando
for the Lord to show you para que el Señor les muestre elders who can help you, a los ancianos que les pueden ayudar, you have to consider these two sections of Scripture deben considerar estas dos porciones de la Escritura, because they're very, very clear. porque son muy claras. First of all, they must be self-control or temperance. Primero que nada, tienen que tener control de sí mismos, It's found- deben ser It's templados. found in both sections. En ambas porciones lo vemos. In full control of one's self. They have to practice temperance. Okay? Tienen que tener control de sí mismos, tienen que tener una templanza. Temperance. You Templanza. understand what that means? ¿Comprenden el concepto de templanza? Self-control, being De controlarse a sí no mismos. no outbursts, no letting their emotions or their flesh rule. They're in full control of their spirit. No dejar que sus emociones sean desbordadas y que sus emociones no controlen a su espíritu. Also, they must be hospitable or able to reach out and visit others. Deben también ser hospitalarios o capaces de buscar a otras personas, de visitar personas. They must be able to teach. 1 Timothy 3, verse 2, they must be able to teach. También deben ser capaces de enseñar. En primera de Timoteo capítulo 2. They must not be violent, but gentle. No deben ser violentos o iracundos, sino deben ser gentiles. They must be blameless. 1 Timothy chapter 3, verse 2. En primera de Timoteo 3:2 deben ser irreprensibles. They must be the husband of one wife. Deben ser maridos de una sola mujer. They must be grounded, given to hospitality. Deben ser hospitalarios, estar enraizados en la hospitalidad. Also in verse 3, it says they must not be a lover of money. En el verso 3 nos dice que Or no greedy. no deben ser codiciosos del dinero o de ganancias deshonestas. Also in verse 6, it says they cannot be or should not be a recent convert. They must not be a novice. Verse 6. También el verso 6 se nos dice que no debe ser un neófito, alguien que no entiende. Someone who is not newly planted into the church, someone who's not brand new. Alguien que no es reciente en la iglesia o alguien que acaba de llegar a la iglesia. We had this happen a few times Nos ha sucedido esto algunas veces, where someone would come into the church que alguien llega a la iglesia and they would be around for a little while y están ahí por un tiempo and then they would say, well, I've been saved for 40 years, y luego nos dicen, yo he sido salvo por 40 años, so I should be an elder in the church. así que debería ser un anciano en la iglesia. Well, you've been saved for 40 years. You're not a new Christian. Bueno, sí, has sido salvo por 40 años, no eres un cristiano reciente, But you're brand new to this church. pero sí eres reciente en esta iglesia. So you're not qualified to be an elder, to minister to people in this church who you really don't even know yet. Así que no estás aún calificado para ser un anciano en esta iglesia con gente que recién conoces. And not only that, you haven't really been birthed into the vision of this church. Y no solo eso, también necesitas que la visión de esta iglesia nazca en ti. The last thing you want to happen is have someone become an elder and then lead people off on another vision outside of your church. Porque lo peor que puede suceder es que alguien llegue con otra visión y guíe a las personas una visión distinta a la de la iglesia y se la lleve. Do you understand what I'm saying? ¿Comprenden esto? That's why it's important that it's not just based on age or experience or how long they've been saved. Por eso es importante comprender que esto no está basado simplemente en la edad o en cuánto tiempo han sido salvos. It also has to be do with being planted or birthed into the vision of the church. También es necesario que la persona esté plantada en la visión de la iglesia So that they are not led astray on another vision. para que no desvíen a las personas hacia otra visión. Also in 1 Timothy 3 verse 7, they must have a good reputation and testimony. También en el 1 Timoteo 3:7 se nos dice que deben tener un buen testimonio y buena reputación. And it says in verse 7,
a good report or a good testimony of those who are without or outside. Y se nos dice que este debe ser un buen testimonio de los que están afuera. Your testimony inside the church is one thing, El testimonio dentro de la iglesia es una cosa, but we all know pero todos sabemos everyone is on their best behavior when they come to church. que todas se portan lo mejor posible cuando están en la iglesia. We have some people who are saints on Sunday and sinners Monday through Saturday. Hay personas que son santos el domingo y son pecadores de lunes a sábado. It's not good. Eso no es bueno. You have to have a good reputation inside the church as well as outside the church. Hay que tener una buena reputación dentro de la iglesia, tanto como afuera de la iglesia. Also, Titus 1 verse 7 says they cannot be stubborn. Y en Tito, en el verso 7, se nos dice que no deben ser necios, Self-willed or stubborn. que sean que tengan voluntad muy fuerte o que sean necios. Someone who is stubborn or full of themselves Alguien que es necio o que está centrado en sí mismo. necio, and that's foolish, right? Or a fool? No, es also stubborn. Stubborn, okay. They're not, okay, that's good. So someone who's stubborn or someone who is stubborn or self-willed Alguien que es necio en su propia voluntad is not able to take correction. no es capaz de ser corregido. As an elder, Como anciano, you have to be under authority, uno debe estar bajo autoridad, which means you have to receive correction sometimes lo cual indica que a veces uno debe ser corregido or receive guidance from other people. o recibir la guianza de otras personas. I've seen elders Yo he conocido ancianos who think que piensan that because they're the elder, que por ser ancianos they know more than the pastor. conocen más que el pastor, They know more than everyone else, saben más que todos and so they're above correction. y por lo tanto no aplica ninguna corrección a ellos. Or because they're an elder, that means that even if they do something wrong, they don't be corrected because they're an elder and they're above that. O debido a que son ancianos no pueden ser corregidos por nadie porque ellos están por encima de los demás. That's not correct. Eso no es correcto. They have to be able to be under authority and receive correction. Deben ser capaces de estar bajo autoridad y de recibir corrección. Also, they must not have a quick temper. Titus 1 verse 7. También en el verso 7 se nos dice que no deben ser de un temperamento iracundo, Not inclined to anger or irritation. que no sean dados al enojo o a la irritación. Now, you cannot have someone who you delegate responsibility to, Ahora no podemos tener a alguien a quien se le da responsabilidad treating people harshly or becoming angry with them. y que traten a las personas con dureza o que se molesten y se enojen con la gente. Just like you should not treat them harshly or become angry with them. Así como uno no debe tratarlos duramente o ser áspero con ellos. We have a saying in English that we have thick skin, which means we're not easily provoked or easily tempered. I don't know if you have something like that in Spanish, but rhino skin, that's a good one. I like that. That's good. You have to have very thick skin Sí, hay que tener piel como de rinoceronte, where you're not able to easily provoked. en donde uno no provoque con facilidad. Because when you delegate responsibility to someone, Cuando uno le delega responsabilidad a especially alguien, an elder, en especial they're speaking and they're representing the church. si es un anciano, ellos representan y hablan por parte de la iglesia. They're representing the church, they're representing you, and they're ultimately representing the Lord. Representan a la iglesia, te representan a ti, representan a Dios. And if they're quick-tempered and Y si son iracundos treat people harshly, y tratan mal a la gente, those people are going to assume that you also treat people harshly and that the church is okay with people being treated that way. estas personas van a asumir que tú también eres alguien que trata mal a la gente y que en esa iglesia tratan mal a la gente. Do you understand? ¿Comprendemos? All right. An elder also must
love what is good and hate what is evil. Un anciano también debe amar lo bueno y aborrecer lo malo. He also must be above reproach or blameless, También debe ser irreprensible, meaning nothing can stick to him or her. que quiere decir que nada va a estar, nada lo está ensuciando. No one can have an accusation against them that would be true. Nadie puede acusarlos de algo que no es cierto. They must also be a husband of one wife, as I've already mentioned. Como ya lo mencionábamos, también debe ser marido de una sola mujer. Meaning, we're not talking about polygamy, but we're talking about not divorced and remarried. Y aquí no se está hablando de poligamia, se está hablando de que no sea alguien que sea divorciado y se ha vuelto a casar. Okay? They are Okay. temperate, sober, and well behaved. Son sobrios, justos y santos. Okay? Someone who you delegate responsibility to Alguien a quien se le delega responsabilidad has to be someone that you can trust and you can ensure that they're going to represent you and represent the Lord very well. debe ser alguien confiable y alguien que estemos seguros que va a representar bien a la iglesia y va a representar bien a su persona. No, also, in verse 4, También en el verso 4, 1 Timothy 3, verse 4, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, it also says that they manage their family well. dice que gobierne bien su casa, They manage their own family well. They rule their house. que administre Well. bien su hogar, que administre bien su familia. It's hard to counsel someone on how to get their family in order when your family is out of order, correct? Es difícil aconsejar a alguien en cómo mantener una familia en orden si la familia de uno no está en orden. Therefore, their family, their house must be in order. Por lo tanto, su familia, su hogar debe estar en orden. Okay? ¿Ok? They must be honest in business. They must be honest with money. Deben ser honestos en los negocios, deben ser honestos con el dinero, Okay? They must have integrity. deben ser íntegros. Okay? So that's the elder role. Así que esa es la regulación de los ancianos. And we also have rules around being a deacon. Y también hay reglas para los A diáconos. deacon is a little different. Un diácono es distinto. A deacon is someone has a ministry of helping and ministering also. El diácono tiene un ministerio de ayudar y también de servir, Different just a little bit different responsibilities within the church. aunque las responsabilidades son un tanto distintas. All right. Deacons, 1 Timothy 3, verses 8 through 13. En 1 Timoteo 3, de los versos 8 al 13, se nos dice que los diáconos asimismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Okay. So deacons have very similar and actually pretty much the same responsibilities or Así- the same qualifications. Así que los diáconos tienen requisitos muy similares, casi los mismos. Now I've seen elders and deacons kind of interchanged a lot in local church leadership. Ahora, yo he notado que tanto los diáconos como los ancianos tienen áreas de interacción dentro de la iglesia local. Really, without overcomplicating everything, really it comes down to someone who is given responsibility for leadership in the church. Y para no hacer la cosa muy complicada, simplemente se refiere a alguien a quien se le ha dado una responsabilidad dentro de la iglesia. Someone who you can delegate responsibility to. Alguien a quien se le puede delegar And responsabilidad. so therefore they have the similar qualifications
that you would have as a leader. Y por lo tanto tienen calificaciones similares a las que To help. tendría el líder. They have to be able to teach, they have to be able to encourage, they have to be able to strengthen. Deben ser capaces de enseñar, deben ser capaces de animar, deben ser capaces de must. fortalecer. They must be birthed in the same vision as you and as the church. Deben tener la misma visión que tú tienes y que la iglesia tiene. Okay? Ok. So we can ensure that the vision that we have from the Lord is kept true. Para asegurarnos que la visión que hemos recibido del Señor se mantenga. All right. So when appointing people, Así que cuando señalamos a personas, cuando establecemos personas, we have to be very careful. debemos ser cuidadosos. First of all, we're given these qualifications in Scripture, Primero que nada, ya se nos dieron estos requisitos en las Escrituras, but there's also a challenge personally when we're in leadership of a church, especially when you're by yourself. pero hay un reto en particular cuando uno está a cargo de una iglesia, en especial cuando uno está solo. You have a need, right? Hay una necesidad. You know you can't do everything. Sabemos que no lo podemos hacer todo, You know you need help. sabemos que necesitamos So ayuda. oftentimes, the first person who comes in the door, you say, oh, they're my helper. Así que a menudo la primera persona que entra por la puerta decimos, este es el que me va a ayudar. And because you have that need, Y porque existe la and you necesidad have someone there, y hay alguien ahí, you say, they must be the right one. pensamos que ellos deben ser la persona correcta. That is a natural thing to do. Y esto es algo normal. But sometimes, if we're not careful, we can make a mistake. Pero si no somos cuidadosos, podemos cometer un error. As we said at the beginning, Como ya lo mencionamos al principio, all leadership is appointed by God. todo liderazgo es delegado por Dios. All leadership is appointed by God. Todo liderazgo es delegado So por we Dios. must make sure Así que debemos asegurarnos when we are appointing people que cuando estamos delegando a personas, that it is God, they are God's choice. que ellos han sido elegidos por Dios. It's very important Es muy importante. because you will set them up for failure and you'll set yourself up for failure if they are not God's choice. Porque si no han sido elegidos por Dios, van a fracasar ellos y vamos a fracasar nosotros. I see this a lot in worship. Y yo lo veo mucho en la alabanza. It's something that I'm very passionate about. It's something I talk about a lot in my sermons. Es algo My teaching. de lo cual es algo que me apasiona a mí mucho y es algo que yo siempre menciono en mi sermón. Pastors often are apt to teach and apt to preach. Los pastores a menudo son aptos para enseñar y aptos para predicar. And when they start a church, Y cuando comienzan una iglesia, they're often very small, son por lo general pequeños and they find they have to lead worship also sometimes. y se topan con que tienen que dirigir la alabanza Because también. maybe there's no one else, Porque quizás no hay otros. right? And so, a lot of times, or many times, Así que muchas veces you'll have a pastor who is leading worship, but is also preaching on the same service. hay pastores que dirigen la alabanza y también predican. And that's very difficult. Y eso es difícil. It's a very challenging thing. Requiere mucho reto. And so many times, the pastor will say, Lord, just give me any musician who I can have lead worship. Así que muchas veces el pastor va a decir, Dios, dame a cualquier persona que pueda dirigir la alabanza. And the first person with any kind of musical ability who walks in the church, Y la primera persona que medio pueda tocar algo de música que entra en la iglesia, they say, oh, you're my worship leader. les dicen, tú eres mi nuevo líder de alabanza. So now I can preach and you can lead worship. Así que yo puedo predicar y tú puedes dirigir la alabanza. Without praying and saying, Lord, is this their ministry? Is this what they're called to do? Sin haber orado y sin haber preguntado a Are Dios they ready for this? si están preparados para So eso. you have to wait and make sure that God has chosen them for that position. Así que debemos esperar y asegurarnos que Dios los ha escogido para esa posición. On top, and in addition to making sure that they are God appointed or appointed by God for that position, Aparte de asegurarnos de que es Dios el que los ha
preparado o que los ha señalado para esa posición, you must also spend the time to train them. debemos invertir tiempo en entrenarlos. Someone who is an elder or a deacon or a worship leader, like I mentioned, or a teacher, Alguien que es un anciano o un diácono o un líder de alabanza, como ya lo mencionamos, you must spend the time to train them. hay que invertir tiempo en entrenarlos. It takes a certain amount of skill and understanding from the Lord how to do these things. Porque se requiere de cierto nivel de habilidad y entendimiento de parte de Dios de cómo ejecutar este ministerio. For example, one of the responsibilities of elders, and we saw this Sunday, was to lay hands and to pray for people. Por ejemplo, una de las responsabilidades de los ancianos es imponer manos y orar por la gente. And to pray for people, you need to understand what is expected when you do that. Y orar por la gente. Y uno debe comprender qué es lo que la gente espera que uno haga. When I was very young in the Lord, Cuando yo era joven en el Señor, I went to a youth camp yo fui a un retiro de jóvenes and I was a counselor. y yo era un consejero. And we had what we would call an altar call, Y teníamos una especie de llamado al altar where the young people came to the front en donde los jóvenes se acercaban al frente to be filled with the Holy Spirit. para ser llenos del Espíritu Santo. And the person running the camp said, okay, all of the counselors come and pray that they would be filled with these kids would be filled with the Holy Spirit. Y el que estaba dirigiendo el campamento, el retiro, dijo, bueno, todos los consejeros acérquense al frente y oren por estos jóvenes para que sean llenos del Espíritu Santo. And I was really scared Yo estaba muy atemorizado because I had never done that before. porque nunca lo había hecho I had antes. no idea what to do. No tenía idea de qué hacer. And so I walked up and I just laid hands and was praying in tongues, and a lot of people just started speaking in tongues. The Holy Spirit took over. Así que yo solo les puse las manos y empecé a hablar en lenguas y de repente muchos empezaron a hablar en And lenguas. El Espíritu Santo empezó a llenar el lugar. Thankfully, for the first few Y gracias a Dios los primeros that I prayed for, Por they los que just oré. immediately started speaking in tongues, and it was all over. inmediatamente empezaron a hablar en lenguas y se empezó a esparcir. So I thought to myself, this is easy. Así que pensé, bueno, esto está fácil, This is all right. es sencillo. They just start speaking. Everything's great. Ellos solitos empezaron a hablar. Well, then I got to someone, Bueno, después llegué con alguien and I was praying for them, y le estaba orando and I was saying, okay, now you speak in tongues, y le dije, bueno, empieza a hablar en lenguas. and nothing was happening. Y nada sucedía, Nothing. nada. And I said, well, now what do I do? Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? And I'm shaking in my boots, going, okay, Lord, now what do I do? Y estaba nervioso preguntándole a Dios, Because "Señor, ¿qué everyone hago?". else, it was easy. Porque con todos los demás fue fácil. I said, well, now what do I do? Pero ¿qué hago con este? And thankfully, I thank the Lord, Y gracias a Dios, there was a pastor, a senior pastor, an elder pastor, había un pastor mayor, who was watching. un pastor general que estaba supervisando. And he came up to me, Y se acercó a mí and he said, he helped me. y me ayudó. And he said, sometimes there are things that need to happen when you're praying for someone. Y me dijo, a veces hay cosas que son necesarias cuando estás orando por alguien. Sometimes they're being blocked by, they need to repent of something, or they need to give something up, or take a step of obedience. A veces están siendo bloqueados por algo, de lo que tienen que arrepentirse o tienen que obedecer en algo. Or maybe they just don't know that they have to open their mouth and start talking. O quizás no saben que tienen que abrir sus labios So para he- empezar a hablar. So he stepped in and helped, Así que él llegó y empezó a ayudar. and took the time to train me Y se tomó el tiempo de entrenarme a mí, on how to do this. de cómo hacer esto. And just like, and amazingly, praise the Lord, that person started to speak in tongues and they were filled. Y sorprendentemente, gracias a Dios, esta persona empezó a hablar en lenguas. But it was an opportunity for me to learn and to be trained. Pero fue una oportunidad para que yo aprendiera y fuera entrenado. And just like the pastor who taught me about leading worship, Y tal como el pastor que me enseñó a dirigir la alabanza, he didn't just give me the boundaries, él no solo me dio los he didn't límites, just give me the rules, no solo me dio las reglas, he sat down with me se sentó conmigo and said,
this is how you prepare a worship list. Y me dijo, así es como se prepara una lista de cantos. This is how you select songs that flow together. This is what it means. Así es como se seleccionan cantos que fluyan juntos. He says picking a song in the key of in one key and making sure that they're all flowing together. Hay que escoger un canto en un acorde y estar seguros que todas las canciones fluyan en ese Bounce around and jump around all the time. en ese acorde, en lugar de que las canciones vayan de un acorde a So otro. he took the time to train me. Así que él se tomó el tiempo de entrenarme. And you might be saying, well, I could just do it myself. Y quizás ustedes digan, bueno, esto lo puedo hacer yo solito. In the time that it takes to train somebody, I could just do it myself. En lugar de invertir tiempo entrenando a alguien, mejor lo hago yo. Right? ¿Sí? It's easier for me just do it myself than to take the time to train somebody. Es más fácil hacer que yo lo haga que estar gastando tiempo en entrenar a alguien But más. you're not reproducing your vision in anyone else. Pero entonces no van a poder reproducir la visión en los demás. You're not raising up any future leaders, No van a levantar nuevos líderes. and you're making it more and more possible that you will be stretched too thin and become frustrated. Y eventualmente van a encontrarse en una situación de mucha estrechez y no van a poder hacer más cosas. Because like we mentioned at the beginning of this session, our inheritance is realized in our seed, in those who come after us. Porque como lo mencionamos al principio, nuestra herencia se cumple en nuestra semilla, So en aquellos que continúan So después de training and nosotros. teaching is of the utmost importance. Así que el entrenar a las personas y enseñarles es sumamente importante. Amen? Amén. Okay. So we've talked about selecting a team. Así que hablamos sobre seleccionar a un equipo We've talked about training a team. y hablamos sobre entrenar a un Talked equipo about some qualifications for elders, for deacons, y hablamos for other leaders. de los requisitos para los ancianos, para los diáconos y para los líderes. Talked about different methods of leadership. Y hablamos de distintos métodos de liderazgo We've talked about the dangers of wrong alliances. y hablamos de los peligros de las malas alianzas. So now you've got it all figured out, right? Así que ahora ya lo saben todo, ¿verdad? It's easy from here. No, not at all. No, para No. nada. Some of the dangers that you run into Algunos de los peligros con los que se van a topar is it feels very overwhelming, actually. es que se siente una gran, se siente como algo It abrumador. feels like the task is bigger than you are. Se siente como si la tarea fuera más grande que nosotros. Well, that's true. Y eso es verdad. The task is bigger than you are. El trabajo es más grande By de lo hims- que podemos hacer. By himself, Moses could not lead 1 million people. Por sí solo Moisés no podía dirigir a 1,000,000 de personas. He needed help. Necesitaba He ayuda. needed the people he could delegate responsibility to, Necesitaba gente a quien delegar. and he needed the Lord, the Holy Spirit, to help him. Y necesitaba que Dios y el Espíritu Santo lo ayudaran. Okay? Do we have any questions? Bueno, ¿hay alguna pregunta? No. No. Wow, it must be really clear. You must be doing a really good job translating. Bueno, seguramente todo está bien claro. There's one question. There's one, okay, yeah. Okay, pueden haber diáconos o ancianos sin esposa, es decir, que sean solteros. Well, it says husband of one wife. Bueno, se nos dice que sea marido de una mujer, de solo una mujer. So generally speaking, yes, especially when they're taking on the responsibility of counseling other people, married couples and so forth. It's hard for someone who's not married to counsel someone on how to be a husband and a wife. Por lo general, sí es necesario, sobre todo en la parte de consejería,
porque si les toca aconsejar a parejas, a esposos, es difícil aconsejarlos si la persona no está casada. Entonces, regularmente sí. Right, and likewise, if someone is coming to you with a problem with their children, and you have no children, it's difficult to share that and relate to that sometimes. That's why or if your children that you have are out of order and rebellion and living and doing their own thing, it's not a very good testimony. Also, it's very difficult for you to counsel someone if your house is out of order. Okay? Does that De la make sense? misma manera, si las personas requieren consejo relacionado a sus hijos, Okay. es difícil aconsejar si uno no tiene hijos, o lo mismo si los hijos están en rebeldía o la casa está en desorden. Es difícil aconsejar a una persona si uno no tiene la experiencia. Leading by the example is the idea here. Aquí la idea sería de liderar a través del ejemplo. Paul said many times, lead and follow me, do what I do. Pablo en muchas ocasiones decía, imítenme a mí, hagan lo que yo hago. Imitate me because I am imitating Christ. Right? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Okay. ¿Ok? Anything else? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. So we're going to look at, in the last few minutes here, we've got a couple minutes, we're going to look at some examples of leaders in the Old Testament. Bueno, tenemos todavía unos minutos, así que vamos a ver ahora algunos ejemplos de líderes en el Antiguo We Testamento. probably only have time to talk about one today, Probablemente solo vamos a tener la oportunidad de hablar de uno, but it's a very important one. pero es uno muy importante. And that is Daniel. Y es Daniel. Daniel was a leader. Daniel era un líder. He's one of the few men in Scripture where there's nothing negative written about him. Es uno de los pocos personajes de la Escritura de los cuales no se dice nada malo. It is said of him that he was one of the most righteous men in the entire Old Testament. Y se nos dice que fue una de las personas más justas del Antiguo Testamento. So Daniel Así que Daniel was taken into captivity at a very young age fue llevado al cautiverio desde muy joven by the Babylonians. por los babilonios. Daniel and his friends, Daniel y sus amigos, at around the age of 14 to 17, entre la edad de 14 y 17 años, were taken into captivity by the Babylonians. fueron llevados en cautiverio por los When the babilonios. Babylonians conquered Israel, Cuando los babilonios conquistaron they came Israel, through 3 separate occasions. llegaron en 3 oleadas. And they went into Judah first and took the best and the brightest and the young and impressionable. Primero cuando llegaron a Judá, se llevaron a lo mejor de lo mejor, a los más jóvenes, a los que más talento tenían. So they were between the ages of 14 and 17. Así que ellos tenían una edad entre 14 y 17 años. And they were put in the king's palace to be in the king's house. Y fueron puestos en la casa del rey para vivir en la casa del rey. And the thought was that they were very intelligent and that they could serve Babylonians and learn their customs and their laws and so forth and contribute to the Babylonian society. Y el propósito es de que como eran muy inteligentes, muy talentosos, entonces ellos podrían aprender todo acerca de los babilonios y eventualmente ellos serían productivos y útiles para los babilonios. But Daniel and his friends Pero Daniel y sus amigos had a different plan. tenían un plan distinto. It says in Daniel chapter 1 and verse 8, Se nos dice en Daniel capítulo 1 y verso 8. if you want to read that, please. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. He purposed in his heart that he would not defile himself. Propuso en su corazón no contaminarse. He would not adopt the customs and eat the food and follow the gods of the Babylonians. Él no estaba dispuesto a adoptar las costumbres de los babilonios y a comer la comida de los babilonios y a hacer lo que hacían los babilonios. They were determined Ellos estaban determinados to live holy or separated lives to the Lord.
a llevar una vida santa o separada para el Señor, even in difficult circumstances. aún bajo circunstancias difíciles. And because of that, Daniel and his friends Y debido a eso, Daniel y sus amigos had a very big target on them fueron un blanco muy fácil, because they said, we don't want to follow your gods. porque ellos dijeron que no querían seguir a los dioses We babilonios. don't want to follow and eat your food. Ellos no querían comer la comida de ellos. And they said, let us prove which God is true and which God is not. Y ellos prácticamente pidieron comprobar que Dios era verdadero y cuál no. Let us eat our food, Déjanos comer nuestra comida, and if we don't look healthy or if we don't look any healthier, then the Lord will then we'll eat your food. But if otherwise, let us continue to eat our food so we can continue to serve our God. y si no nos miras saludables, si no miras que mejoramos, entonces pues bueno, comeremos tu comida, pero déjanos probar que nuestro Dios es real. Also, they were called upon to worship this image, También en una ocasión se les requirió que adoraran a una imagen, and as every knee bowed, y conforme todas las rodillas se postraban, these men were still standing. estos hombres estaban de pie. And the king was so mad he threw them into a furnace, right? We threw them into a fire. Y el rey estaba tan molesto que los arrojó al fuego, And they survived because God was watching out for them. y sobrevivieron porque Dios los cuidó. At a very young age, Desde muy jóvenes, Daniel and his friends Daniel y sus amigos were given a very high position se les dio posiciones altas in the kingdom of Babylon. en el reino de Babilonia. They were given positions of leadership even in a wicked nation. Se les dieron posiciones de liderazgo aún en un reino impío. But it started with them controlling their heart Pero esto se pudo porque controlaban su corazón and determining that they would not defile themselves. y porque determinaron no contaminarse. So Daniel led a life that was separated unto the Lord. Así que Daniel llevó una vida separada para Dios. He was also a man of prayer. También era un hombre de He oración. prayed many times throughout the day. Oraba muchas veces durante el día. And when there was a law that said you can't pray to any other god but the gods of Persia, Y cuando hubo una ley que dictaba que no se podía orar a ningún otro Dios excepto a los de Persia, Daniel continued to pray to the Lord his God. Daniel continuó orando a su Dios. And when he was thrown into a den with lions, Y cuando fue arrojado a la fosa con leones, he still prayed to the Lord and he survived. aún ahí siguió orando a Dios y sobrevivió. So he led a holy life. He was a man of prayer. Así que llevó una vida de santidad, era un hombre de oración, He was faithful in all things. fue fiel en todas las cosas, He was known for his wisdom, fue conocido por su sabiduría, his knowledge, his understanding. su conocimiento, su entendimiento. The king went to him to interpret dreams. El rey acudió a él para interpretar sueños. Not only that, the king had a dream that he couldn't remember. No solo eso, sino que el rey también tuvo un sueño que no podía recordar. And because Daniel knew the Lord, Y porque Daniel conocía a Dios, he was able to not only tell him his dream, but also the interpretation. pudo no solo decirle el sueño, sino darle la interpretación también. He was always witnessing the greatness and sharing the greatness of our God. Siempre fue testigo y dio testimonio de la grandeza de Dios. And he was only concerned with pleasing our God. Y su única preocupación era complacer a Dios. And all of these characteristics that he had Y todas estas características que él tenía elevated him lo elevaron to a very high position of leadership. a una posición de alto liderazgo. He was so renowned for his character Tenía tan buena reputación en su That- carácter that after the Babylonians fell and the Persians took over, que después de la caída de los babilonios y después que asumieran los persas, the Persian king
kept Daniel in the same position. El rey persa mantuvo a Daniel en esa posición. So even after a change of dominant nations, Daniel still stayed in his position of leadership. Así que a pesar que hubo un cambio en la nación que regía, Daniel conservó su posición. A man that we can follow and emanate or try to be like. Un hombre que podemos seguir y que podemos tratar de emular. He lived all of the characteristics that we talked about here, wisdom especially. Él vivió todas las características que hemos hablado, en especial la sabiduría. All right? Okay. We're going to stop here with Daniel. We'll talk about a few more tomorrow. Vamos a detenernos aquí con Daniel y vamos a continuar hablando de algunos otros mañana. And then tomorrow we'll also talk about character. Mañana vamos a hablar del carácter, We'll talk about ability, de la habilidad and we'll talk about productivity. y de la productividad. Okay? ¿Ok? All right, Lord bless you. See you tomorrow. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.